Y seguimos con más encuentro informativo y hoy es día lunes, por ese motivo ya estoy acompañada por nuestro compañero Néstor Busso, que nos trae su columna habitual para hablar un poquito del contexto nacional, internacional. Néstor, está complicada la situación, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, feliz año, ¿eh? Hoy comienza, o en las últimas horas comenzó un nuevo ciclo, y a partir de ahora cada día tendremos un minuto más de sol, un minuto más de luz y un minuto menos de noche. Y espero que esto tenga que ver también con la política en nuestro país y en el mundo. Un mundo convulsionado por la guerra, al genocidio que Israel está haciendo en Gaza, con una matanza y una destrucción que ya lleva mucho tiempo, se sumó el ataque a Irán y, como contrapartida, la respuesta o represalia de Irán, que está al borde de desencadenar una guerra mundial, con intervención de las grandes potencias. Estados Unidos intervino y bombardeó Irán. En los últimos minutos, en las últimas horas, hace 2 o 3 horas, se anunció un alto el fuego. Vamos a ver en qué condiciones y si es que se cumple, pero parece encaminarse el diálogo. Intervino China y me parece que China le dijo, ojo, no sigan con esto, paren la cosa. Así que ahí hay algo que está en desarrollo. Vamos a ver cómo sigue. Lo que generó mucha polémica tiene que ver con, bueno, el apoyo que brindó el gobierno argentino, Claro, ¿no? claro. Ante esta situación y este ataque de Estados Unidos. Controversia, digo, porque, bueno, el pueblo argentino realmente quiere eso. Bueno, una guerra que no tiene nada que ver con nosotros, pero el presidente Milei está embanderado con Israel y con Estados Unidos. Para el presidente Milei, la bandera israelí es más importante que la bandera argentina. No celebró el Día de la Bandera como lo hicieron todos los presidentes democráticos en Rosario. Armó un acto con militares en el campo de polo, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Bueno, realmente insólito, porque nos mete en un conflicto grave y que puede tener consecuencias para nuestro pueblo. Así que eso es un tema importante. Pero estamos viendo atrás de la pantalla a Cristina Fernández de Kirchner, que en la última semana fue el centro de la política argentina. La gran movilización masiva, importante movilización del 18 de junio en apoyo a Cristina y en defensa de la democracia, y las apariciones de Cristina, que está detenida, está presa con prisión domiciliaria en su casa, y sus salidas al balcón, sus bailecitos, ponen muy nervioso a la derecha y a los medios de comunicación que defienden los intereses del poder económico. Porque Cristina Fernández de Kirchner, y esto se vio con mucha claridad en la semana que pasó, sintetiza, es el símbolo de los intereses populares, de la conquista de derechos, de los límites al poder económico, y eso les molesta mucho. Y la meten presa, pero sigue siendo, y fue la semana pasada, principal referencia de la política argentina, a pesar del viaje de Milei a Europa y a Israel. Cristina Fernández centralizó la agenda política argentina y es el lugar, es la persona que concentra el odio que destila la derecha, el poder económico y el gobierno nacional. Tema que no pueden resolver, porque, bueno, esa centralidad genera las dificultades e inseguridades para el gobierno nacional, que además está en una situación complicada en lo económico,
porque no le alcanzan los dólares para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y para pagar las obligaciones que a corto plazo tiene el gobierno argentino. Y los dólares se fugan, y la economía, hay algunos datos reveladores esta semana. Por ejemplo, la reducción de los ingresos por impuestos. Se redujeron, el cobro de impuestos se redujo un 14%. Pero además la desocupación, además los salarios que no alcanzan, con un dólar planchado y que se fuga, porque al ser tan barato conviene a los que pueden gastar en el exterior. Entonces, comprar objetos, en muchos casos no necesarios, en el exterior, los alimentos y cualquier producto o servicio en Argentina cuesta mucho más que fuera de nuestro país. O sea, es el país más caro o uno de los países más caros del mundo con menor nivel de ingreso. Entonces la situación es complicada. Cristina Fernández justamente dijo, este modelo económico tiene vencimiento como el yogur, no es sostenible, y me parece que el gobierno cada vez lo ve con mayor claridad y está buscando dólares por cualquier lugar. Hoy se conoció un nuevo préstamo, en este caso del CAF, de la Corporación Andina de Fomento. Bueno, permanentemente buscando préstamos, endeudándonos más para mantener ese dólar planchado y una inflación reducida. Claro, el costo es muy alto, así que la situación económica que está complicada. Y hoy hubo un dato que a mí me parece muy importante, a mí, bueno, cualquiera que analiza la política argentina. Se reunieron todos los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones en Buenos Aires y se enfrentan al gobierno nacional, porque están ahogados, es decir, no alcanzan los recursos. Además, se ha paralizado la obra pública, por lo tanto, bueno, hay problemas de infraestructura, los caminos, hay problemas en las provincias que no tienen transferidas sus cajas de jubilaciones y pensiones. Están las provincias ahogadas. La provincia de Río Negro nomás, con conflicto con los docentes, con los empleados públicos, en los hospitales. Bueno, y así todas las provincias. Se reúnen los gobernadores y enfrentan a Milei y plantean un proyecto de ley que seguramente logra mayorías en el Congreso para redistribuir fondos que hoy maneja Nación. Así que esa rebelión, podemos decir, o ese enfrentamiento, esa exigencia, ya no es un pedido de los gobernadores, es una exigencia de los gobernadores que lo canalizan a través de un proyecto de ley, es un dato importante. El gobierno de Milei, que estaba envalentonado con las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, pierde fuerza, pierde centralidad y no logra colocar o controlar la agenda de debate nacional. Tiene otro tema, además, que la ley Bases le otorga facultades extraordinarias para destruir el Estado, para eliminar organismos, para achicarlos, para reducir, etcétera, hasta el 8 de julio. Ahí se le vence el plazo. Es el plazo de Sturzenegger y su motosierra. Así que vamos a ver qué puede hacer y cuánta destrucción realiza hasta el 8 de julio, pero ese es el plazo. Así que, bueno, hay una situación compleja. Además de esto, en clima preelectoral, porque justamente en los próximos días tendrá que definirse las listas de las candidaturas para las elecciones de octubre.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, elecciones en la provincia también para legisladores, en este caso provinciales, en septiembre. Así que hay un clima de armados políticos. A La Libertad Avanza no le está siendo fácil armar sus candidaturas, sus listas, sometiendo al PRO. El PRO se subordina a La Libertad Avanza, pero así todo, bueno, tienen dificultades y fuertes internas y intereses personales bastante mezquinos para armar sus listas. El peronismo se reúne mañana, o los principales dirigentes, para ir armando esas listas, esas candidaturas para las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires y de octubre en todo el país. Vamos a ver cómo se da eso, pero la prisión de Cristina Fernández y la centralidad política de Cristina han logrado la unidad del peronismo. Al menos en el discurso. Vamos a ver cómo eso se procesa en los próximos días y se llega a presentar una propuesta común, no solamente como lista de candidatos, sino como propuesta de ideas, de proyectos que entusiasmen y motiven para enfrentar al gobierno de Milei. Así que, bueno, estamos en una situación compleja. Cristina presa, hostigada, con un gobierno que quiere generar conflicto ahí, quizá para mandarla a una cárcel efectiva o para sacarla de la ciudad de Buenos Aires. Una situación compleja desde lo económico, sobre todo en relación a la deuda y al achicamiento de la economía y al empobrecimiento de buena parte de la población, y una situación compleja desde lo político porque es tiempo de definiciones. Todo esto en medio de un clima internacional de enfrentamiento muy convulsionado, y el gobierno argentino, que se mete en el medio de ese conflicto, nos mete en una guerra con consecuencias imprevisibles. Así que así me parece que estamos, esos son los temas centrales en nuestro país en estas horas. Muchísimas gracias, Néstor. Nos encontramos el próximo lunes. ¿Cómo no? Nos vamos a compartir un corte y en un ratito seguimos con más encuentro informativo. Martes 18:30. El Mitote Librero, Magazine Literario. Un recorrido literario a través de los temas y personajes más relevantes en la historia de la literatura universal, fomentando la lectura a través de los libros impresos, acercando las versiones y referencias literarias y visuales más